Es sobreviviente de violencia, de múltiples violencias en mi infancia, incluida la sexual, y años después tuve que asumir que me había casado con un agresor sexual y que tenía que salir a defender a mi hija de Soy ese un hombre. sobreviviente del delito de abuso sexual en la infancia, que sufrió mucho en su adolescencia y en su juventud por esa injusticia, y que siendo joven también llevé adelante un camino en búsqueda de reparación y justicia. Estamos aquí en un Abraxas más y estamos aquí en este Abraxas con Blanca. Señora presidenta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Contenta y feliz de estar el día de hoy aquí. Fíjate que One Piece no pudo venir. Desgraciadamente otra vez nos fue a One Piece, se recayó en el alcoholismo. Vino la patrulla Y se lo llevó. Llegó hace ratito y de repente, ¡pum!, le timbró el teléfono y se fue. Pero entendemos que el amor es así. Y bueno, qué bueno que One Piece está feliz en una nueva relación. Esperemos que sale, porque de repente no le dura la novia. Está medio complicado. Y estamos ahorita grabando desde Casa Cigales, que esta casa data del año 1920. Es una casa que se remodela, se convierte en hotel de restaurante. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Casa Cigales, que es un nombre de la villa de Cigales, que es de donde era el alcalde, el que fue gran benefactor aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, desde aquí adquiere su nombre de Casa Cigales y bueno, ahorita nos está dando la bienvenida aquí a esta Abraxas. ¿Ya pasaron a ver cómo está aquí el hotel? Estuvimos viendo, está muy lindo. Está muy lindo. Está muy lindo, sí, padre. sí, hermoso, hermoso lugar. ¿Verdad que sí? Sí, ¿Tú qué hermoso. opinas por esto? Bien, gracias a Casa Cigales. Que nos da aquí la bienvenida. Y bueno, Blanca, preséntanos a los invitados. El día de hoy nos visitan desde Argentina, Silvia y Sebastián. Ahorita ellos nos van a platicar qué es lo que ellos hacen, por qué se dedican a esto, desde hace cuánto tiempo, y qué son no tanto los méritos o beneficios, sino más bien las satisfacciones que les ha dado realizar precisamente ahorita nos van a platicar ellos un poquito de qué se trata. Es una fundación a nivel mundial. Ok. Y bueno, pues ahorita nos platicarán. Bienvenidos. Bienvenidos. Silvia. Gracias, Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Platíquenos un poquito primero quién es Silvia y quién es Sebastián. ¿Quién es? Bueno, Silvia es sobreviviente de violencia, de múltiples violencias en mi infancia, incluida la sexual, y años después tuve que asumir que me había casado con un agresor sexual y que tenía que salir a defender a mi hija de este hombre. Y ahí es donde yo yo siempre digo que mi hija rescata mi infancia, porque yo ahí tuve que asumir justamente toda la infancia que había tenido y salir a defender a mi hija, no solo de un progenitor que había abusado de su hija mayor, sino del Poder Judicial de la República Argentina, que decidió que éramos dos locas queriéndole arruinar la vida a un pobre hombre. Así me recibe el Poder Judicial cuando yo voy desesperada a decir, miren lo que me enteré, este hombre abusó de su hija mayor, ayúdenme a cuidar a mi hija de esto que me acabo de enterar. Yo voy desesperada y me encuentro que el Poder Judicial había decidido que Romina, que era la hermana mayor de mi hija, que es la que me viene a avisar diciéndome, yo fui abusada por él cuando tenía 11 años, te lo vengo a decir para que a la nena que tenía 11 años no le pase, el Poder Judicial dijo que éramos dos locas, ella y yo, queriéndole arruinar la vida a un pobre hombre. Así que en todo ese desastre, ese horror, es que por un lado tuve que ir a buscar mi infancia y entender cómo había llegado a ese lugar, ¿no? Y cómo estaba mi hija en ese lugar también. Y por otro lado, empezar a buscar a otras mamás que estuvieran en mi misma situación, porque sola veía que yo no podía, y que el entorno en general no entendía la situación de verdadero espanto que yo estaba pasando en ese momento. Y el entorno empieza a no poderte ni sostener, ni acompañar, ni a decirte la palabra que te sirva, que te sostenga. Claro. Y ahí yo salí a buscar otras mamás. Y empecé a armar, eso fue en el año 2010, 2011, empecé a armar un grupo de pares con otras mamás que estaban con situaciones legales parecidas. Y fue una mamá la que en el año 2012 me dice, conocí a un varón en una jornada que como vos quiere salir a lo público, quiere armar grupos y demás, y ahí es cuando nos conocimos con Sebastián.
Muy bien. Ok. ¿Y Sebastián? Y- ¿Quién es Sebastián? Sebastián, soy un sobreviviente del delito de abuso sexual en la infancia que sufrió mucho en su adolescencia y en su juventud por esa injusticia y que siendo joven también llevé adelante un camino en búsqueda de reparación y justicia por ese delito. Y así fue como en el año 2012, cuando tenía 36 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires, logré llegar a un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador más de 20 años atrás en un colegio de la ciudad de Buenos Aires llamado Marianista, un religioso y docente llamado Fernando Picciocchi. Y cuando logro ese juicio y condena con 36 años de edad en el año 2012, es cuando empiezo a hacer pública mi historia, con el sueño de poder ayudar a otros y a otras, de darle un sentido colectivo, un sentido social a toda esa experiencia de dolor y de lucha de muchos años. Y así fue como nos conocimos con Silvia y también en ese momento nos enamoramos. Somos pareja desde aquel entonces. Ah, miren. Surgió el amor. Así es, así es. Y hace ya 14 años que creamos Adultos por los Derechos de la Infancia, que es una asociación de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y de protectoras y protectores de niñas y niños víctimas, que entre otras cosas nos lleva desde hace 14 años a estar recorriendo muchos lugares del mundo y a tener hoy la alegría de estar aquí en México, en Guadalajara, con ustedes. Pues bienvenidos a una de las tierras más bonitas de la República Mexicana, que es aquí Guadalajara. Y es maravilloso. Te das cuenta, Tona, cómo muchas veces la víctima a veces la quiere convertir en victimario. Claro, claro, por lo regular, ¿no? Es eso, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando es infantil que decimos, es que no es cierto, no sabe, dudamos mucho de lo que cuentan los niños, ¿no? Cuando en realidad creo que, híjole, se merece toda la atención y sobre todo esa parte, ¿no? O sea, tener esa cuestión de dudar, ¿no? ¿Por qué voy a dudar de un pariente? ¿Por qué voy a dudar de un religioso? ¿Por qué voy a dudar de alguien? Pero tú me dices, chamaco mentiroso, de repente nos vamos con eso. Sí, eso es desconocer la estadística, Claro. básicamente. Hoy UNICEF, desde el 2024, dice una de cada 5 niñas, niños y adolescentes, uno de cada 5 niñas, uno de cada 7 varones están sufriendo o han sufrido violencia sexual en la infancia. Vos fíjate, somos el 20% de la población. Es un número muy grande. Es un número de 1 de cada 5. O sea que vos ahí te das cuenta que cuando decimos es mentira, dudo y demás, es cuando vas con un nene pequeño. Sí. Pero a los adultos somos los que estamos dando la estadística. Y esto marca, en verdad, que es algo horizontal, absolutamente transversal en nuestras sociedades y que en verdad debemos terminar con esto. Por eso nosotros salimos a lo público. Por un lado hay que aprender a recibir a los heridos, Sí. sea tu prima, tu vecino, el compañero de trabajo, tu hijo, aprender a recibir al herido y por otro lado, saber prevenir y saber cuidar a los niños de edad. Esto sería la tarea fundamental y es lo que tratamos nosotros de salir a hablar para eso, ¿no? Para romper el silenciamiento social que hasta ahora lo único que ha hecho fue perpetuar el delito, ser cómplice de los agresores y llenarnos de culpa, vergüenza y aislamiento los que somos sobrevivientes. Por eso en nuestro camino de tantos años a nivel público y a nivel social adoptamos como lema un proverbio africano que dice: para criar a un niño hace falta una aldea. Es decir, la convicción de que la suerte de la infancia depende del compromiso del conjunto de la comunidad. Y que no es, obviamente, y mucho más cuando hablamos de la violencia sexual, no es una cuestión privada, no es una cuestión que queda puertas para adentro, intrafamiliarmente, sino que al contrario, es una cuestión que debe convocarnos a todos y a todas y necesita del compromiso de la comunidad realmente para cambiar como historia. Así que por eso también nuestro caminar siempre es estar trabajando con la comunidad en general y en los más diversos ámbitos. Y por cierto, esta es nuestra tercera semana en México y venimos de 2 primeras semanas de actividades en Ciudad de México y en Hidalgo, y ya aquí hemos tenido unas 5 o 6 actividades y en todos lados la participación de la comunidad y especialmente de jóvenes nos está dando muchas ilusiones y muchas esperanzas.
Yo creo que uno de los puntos primordiales es la prevención. ¿Cómo puedes adivinar que a un familiar tuyo le va a pasar una situación similar? Y como bien dijo Tona, casi siempre, o al menos ustedes mejor que nadie sabrá que las estadísticas dicen que los abusadores son las personas conocidas, son personas cercanas a la familia, cercanas a casa, porque no dejas a tu hijo con un desconocido, ya sea un religioso, ya sea alguien de casa, un familiar o un maestro. Entonces, no es precisamente alguien que tú desconoces, es alguien que entra a tu casa, entra a tu domicilio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar en lo más posible o prevenir o enseñar a esa niñez cómo defenderse, cómo detectar que están sufriendo un abuso y cómo hablarlo con los papás y cómo los papás, el sí saber y estar atentos cuando hay cambios de modificaciones de actos o situaciones de los chicos, ¿no? Porque se dice que ellos cambian su forma de ser después de haber sido abusados. Entonces, ¿cómo podemos prevenir un poquito? Empezando por ahí. Bien. El primer punto para prevenir es, te contesto con algo que dijo mi hija, ¿qué hubiera sido de mí si Romina no aparecía? O sea, esto, cuando hay un familiar que te cuenta que le pasó, en lugar de pensar, está mintiendo, ¿por qué venís ahora después de 20 años a contar? Tomarlo como que esta persona no está dando la oportunidad de proteger a los niños de hoy, además de aprender a recibir a ese adulto que me está diciendo que sufrió algo muy grave en su infancia. Entonces, esa es la primera prevención. Si en una familia se sabe, o ya alguien dijo, el abuelito, el tío, la prima, la vecina, el vecino, abusó de alguien adulto, sabemos que a esa persona tenemos que cortarle el contacto con cualquier niño, niña, adolescente o persona vulnerable. Ya ahí es algo que... Después, esto es un delito, hay que denunciarlo. Está todo el trabajo del Poder Judicial y del Estado, pero como familia, como entorno, también lo podemos hacer, porque escuchando ya prevengo de que no le pase a nadie más. Claro. Y algo que también, sí, como vos decías, nos parece importante saber es que los chicos tienen que saber que tienen adultos y adultas confiables. Quizás la mamá o el papá, en el modo de crianza, quizás sabemos que quizás el niño no se anima a decirnos algo porque tiene miedo a nuestras reacciones, porque tiene miedo que lo reten, pero puede haber otro adulto o adulta que sea confiable. Puede ser la tía, puede ser un vecino, puede ser alguien en la escuela. Entonces, tener una comunidad adulta atenta a los chicos y despierta lo que nos dicen. Eso es yo en mi caso, yo tenía más o menos 11, 12 años, se lo dije a mis padres que estaba siendo abusada y no hicieron nada. No hacer nada es no hacer nada con el agresor, mi viejo no fue a golpearlo ni a pelearse, y nunca más se habló del tema. Entonces, yo tuve la sensación absoluta de protección. Yo había dicho algo, yo sabía que era grave lo que estaba pasando, y en mi familia no hubo ningún impacto de nada. O sea, todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver que si un niño habla, está diciendo, esa comunidad adulta tiene que... Si no sabe qué hacer, puede ir a preguntar. Claro. Sí, pedir ayuda. A pedir ayuda. Pero eso sería como fundamental, ¿no? Y después, pues, en mi caso, como también en el de muchos y muchas víctimas de abuso en la infancia, en la adolescencia, yo en su momento no pude ponerle palabras a lo que me pasaba. Y como tantos y tantas, hablé, pero a través de mi cuerpo. Hablé a través de mis dibujos. Hablé a través de los modos que tenía de relacionarme, por ejemplo, con las chicas y los chicos de mi edad. Con esto quiero decir que muchas generaciones de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia siempre decimos que pasamos por delante de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestras iglesias, de nuestros clubes, de nuestros barrios, de nuestras comunidades, dando múltiples señales, pero nadie supo verlas ni escucharlas. Y esas señales no eran necesariamente con palabras, como muchas veces y no sin dificultades podemos hacerlo las personas adultas. Entonces, ahí también sí para nosotros se suma otro actor, que en este caso es el Estado, que es el garante de los derechos de la infancia, y por ejemplo en materia de políticas públicas, a nuestro criterio es necesario que las y los docentes estén capacitados en torno a estos temas, porque las chicas y los chicos, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, hay distintos signos y síntomas físicos y de conductas que están manifestando, pero ahí necesitan un ojo, un oído
capacitado, entrenado, que sepa decodificar eso. Pero para la sociedad en general y para las familias, como decía Silvia, una actitud básica que puede parecer muy sencilla, pero a la vez es muy profunda, es que además es nuestra obligación adulta, es construir esos vínculos de confianza. Sí. Porque si bien en un punto quizás este delito no puede evitarse, es absolutamente distinta la suerte de cualquier niño o niña si lo puede compartir, Claro. si lo puede expresar, si tiene algún adulto o adulta que le resulta confiable al cual recurrir. Eso, en nuestra experiencia de tantos años, podemos decir que a no dudar que realmente eso cambia la suerte de las víctimas. Por eso, otra vez, es tan importante que sepamos ser una sociedad adulta confiable para nuestras niñas, niños y adolescentes. Sí. Y en eso la percepción de los chicos no se equivoca. Por eso, lamentablemente, tantas generaciones de sobrevivientes de este delito sentíamos, y no sin razón, que no teníamos adultos confiables a los cuales recurrir. Y eso fue muy doloroso. Eso nos complicó mucho nuestras vidas, hasta que pudimos expresarlo muchas veces siendo adultos y adultas muchos años después. Pero eso es lo que no podemos seguir permitiéndonos como sociedad adulta. ¿Cómo no vamos a ser una sociedad confiable para nuestros niños, niñas y adolescentes? Y para que ese niño sepa dónde acudir, con quién acudir. Y sobre todo, el que lo hagan público, porque una cosa es que exista una organización para apoyarles, pero otra muy diferente es que ustedes estén viajando por el mundo, para que entonces la gente sepamos que existen, Claro. sepamos en dónde podemos encontrarlos, y que a lo mejor un niño no se anima a decirnos a los familiares directos, pero que sepa que hay una línea telefónica, una asociación, una fundación, en donde yo puedo hablar y decir, Sí. ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación, pero no sé qué hacer, no sé quién decirle, no sé cómo pararlo, ¿no? Porque como bien lo dice Sebastián, una cosa es, a lo mejor no se pudo evitar la primera vez, pero sí se puede parar el que ya no siga siendo abusado. Seguro. Y si fue así, también es importante poner, muchos compañeros y compañeras lo pueden decir, a los 20 años, 30, 40, importante saber recibir a los heridos, saber ser empático, saber escuchar, dar la importancia que tiene cuando alguien se nos acerca y nos dice, a mí me pasó esto, dar todo el tiempo para escuchar, para saber, quizás en el momento no tenemos muchas herramientas de decir, mira, es muy importante lo que me estás diciendo, no sé cómo ayudarte, pero vamos a averiguar. O sea, eso también, no hace falta que sepamos todo, Claro. pero sí dar importancia a lo que me estás diciendo. ¿Qué nos ha pasado a nosotros acá en espacios terapéuticos que te han dicho, oh, y seguís hablando de lo que te pasó a los 4 años? Y vos decís, psicólogos. Sí. Que entonces vos decís, ¿y a dónde voy a ir a hablar esto? O siempre con lo mismo. O sea, este tipo de comentarios, si alguien nos lo repite, si alguien nos lo dice, porque está necesitando decirlo, hablarlo, compartirlo. Y algo que también nos parece muy importante, siempre hay posibilidad de reparar. Porque eso también puede, quizás a mí hace 5 años alguien me dijo algo y yo en ese momento no sabía, no tenía idea, no fui sensible, no pude, no le di. Yo puedo hoy volver y decir, perdóname, yo sé que me dijiste algo que era importante y yo en ese momento no pude escucharlo. Siempre se puede reparar, eso es lo que decimos. Y siempre le decimos eso a la familia. La familia que en su momento, quizás cuando uno era niño y lo dijo, quizás uno puede con los años decir, perdóname, yo en ese momento no supe, no sé, tenía la idea de que había que callarse, a mí me pasó lo mismo y nunca lo hablé y pensé que nadie había que hablarlo. Bueno, se puede ir con esta persona a reparar. Y eso es muy sanador, tengamos la edad que tengamos de sobreviviente. ¿Les ha tocado o les ha pasado que a lo mejor alguien en algún momento diga, pues es que a mí me pasó de niño, pero pues ya pasó, ya para qué lo hablo? Negación, ¿no? O sea, Sí. Bueno, yo siempre digo que yo fui esta. O sea, yo nunca me olvidé mi abuso, pero nunca le di importancia. Por eso yo digo que mi hija rescata mi infancia. Yo pensé que había dado vuelta a la página, que había podido hacer mi vida, que era una anécdota más que podía contar. Me termino de tener que asumir lo que me había pasado cuando encuentro que me casé con un agresor y que mi hija estaba en contacto con él y que eso era, después yo estaba devastada porque yo pensé que eso había quedado atrás. O sea que entiendo también a las personas que dicen di vuelta a la página, sí, claro, avancé. Es una posibilidad que tiene una víctima o un sobreviviente. A mí me salió mal.
Por eso yo vivo contando. A mí yo no lo pude hacer, no lo hice bien. En verdad, la herida estaba, la herida fue la que me impidió de alguna manera poder ver al agresor, poder ver el vínculo con mi hija, o sea, me impidió muchísimo. Por eso creo que ahí resume muy bien Jazmín, mi hija, cuando dice qué hubiera sido de mi vida si no aparecía Romina. Yo creo que eso define claramente. Yo siempre digo que Romina me transforma en una mamá protectora, con su verdad que fue para mí espantosa, pero es la que me obliga. Entonces, bueno, ese por lo menos es mi testimonio, ¿no? Sí, y ahí quizás otra dimensión es que, respetando, por supuesto, la opinión, el sentir de cada persona, obviamente, cuando hablamos de algo como el abuso sexual en la infancia, lo que en nuestro caso sentimos siempre es una gran responsabilidad adulta, porque inclusive una cosa es como hoy, como adultas y adultos, podemos pensar, sentir lo que hemos sufrido en la infancia, pero lo que nos parece que a la vez nos obliga a actuar, y por eso nuestra presencia pública, es pensar en las niñas y niños de hoy, en los del aquí y ahora, en los que hoy están sufriendo este delito. Y ante eso, en nuestra mirada, no tenemos dudas que hay una obligación adulta de actuar. Hay una obligación adulta de comprometernos, de buscar comprometer al resto de la sociedad adulta, de sus instituciones. Por eso digo, más allá de las reflexiones, sentires y miradas que podemos tener cada persona adulta de lo que hemos sufrido en la infancia, ahí nosotros creemos que hay otro paso que es desde la responsabilidad adulta que tenemos, que es actuar por los que hoy son niñas y niños, ¿no? O sea que ante eso sí que no tenemos dudas de que es algo que obliga, que convoca, que interpela y que llama a comprometerse. Qué interesante. ¿Qué opinas, Tona? Me quedo yo así como sorprendida, porque hay veces que hasta que no conoces a alguien es cuando te concientizas, ¿no? Claro. De que está pasando cierta situación y que, o sea, el número que dijiste, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 Es muy niños, elevado. es un número muy grande Claro, que jamás lo imaginaría. Y eso es porque la mayoría de los sobrevivientes están cargados de vergüenza, de culpa y de aislamiento. Sí. Cada uno sintiendo que fue a mí sola la que me pasó, estas cosas solamente pasan en mi familia, o sea, ese es el problema del abuso sexual. El silenciamiento social hizo eso. O sea, bloqueó una realidad. Entonces vos, cuando empezás a hablar, te das cuenta que le pasó a tu prima, a tu mamá también, al compañero de trabajo. Más cercano, o sea, tal cual. O sea, es 1 de cada 5. Si conocemos más de 5 personas, tenemos ya ahí algún sobreviviente seguro. Sí. Y eso es lo que nosotros vemos una y otra vez en la práctica, ¿no? Cuando salimos a hablar. Y es más, algo de nuestra experiencia también de tantos años, en distintos países, culturas, es que, por ejemplo, lo que vemos es que y muchas veces a los varones, por ejemplo, nos cuesta particularmente el solo hecho de asumirnos en lo que nos pasó, en lo que nos tocó sufrir como víctimas en la infancia, nos cuesta muchas veces el compartirlo, nos cuesta el dar algún paso hacia lo público o hacia lo social, porque, entre otras cosas, en sociedades machistas, los varones somos educados en torno a una idea de un macho invulnerable, que no sufre, que no llora, que no comparte sus emociones o sus sentimientos, y todo ese tipo de cosas en varones de muy diversas generaciones y de muy diversos lugares sociales, culturales, nosotros vemos que termina siendo como una mochila extra a la que de por sí tenemos que cargar siempre las víctimas de este tipo de injusticias en la infancia. Y como algo a la vez positivo en nuestra experiencia, siendo uno de los varones, como en mi caso un referente de este colectivo, se da la muy buena situación de que, por ejemplo, en nuestra asociación participan muchísimos varones. Y otra vez, y varones de muy diversas generaciones, de muy diversos lugares, que como ven a un varón que habla de esto, que comparte lo que le pasó, que busca un camino colectivo a partir de todo esto, se comunican, sienten que pueden compartir su historia por primera vez, se acercan al grupo. Ahí también algo para compartir es que en nuestro caso, por ejemplo, todos los sábados del año, a las 12 horas de Ciudad de México, nos reunimos de manera virtual y anónima.
Okay. hace 14 años, sin interrupción alguna. A eso lo llamamos encuentro solidario de pares, que es tener un espacio de reunión, de diálogo, de escucha, respetuoso, solidario, empático, para sobrevivientes de abuso, para quienes están acompañando a niñas y niños víctimas, y también para quienes acompañan a algún sobreviviente, sea porque sos pareja, porque sos amiga o amigo, o compañera o compañero de trabajo, es decir, toda una diversidad de situaciones. Una red enorme. Y bueno, y allí, por ejemplo, en ese encuentro de pares de cada sábado a las 12 horas de Ciudad de México, virtual y anónimo, participan, a nosotros nos gusta decir, compañeras y compañeros de muy diversos lugares del mundo, por supuesto de muchos lugares de México, y reitero este matiz, y entre otras cosas, por suerte, muchos varones que sienten que pueden empezar a compartir, que pueden empezar a buscar transformar ese dolor, ese trauma complejo, y algo que pasa mucho en nuestro grupo además, y también el sentir que lo que ha sufrido puede servir para ayudar a los niños y niñas de hoy. Claro. Que ese es un sentido fundamental en nuestro grupo y que nosotros vemos que realmente también sirve y ayuda mucho a tantas historias de dolor de tantos años cuando además ven que todo eso tiene un sentido de ayuda, de utilidad para otros sobrevivientes y para ayudar a cuidar a la infancia de hoy, ¿no? Así que eso también es un camino que con mucha alegría compartimos para cualquiera que esté viendo o oyendo este encuentro, sabiendo que no va a estar sola ni solo y que, entre otras cosas, desde el lugar en el que se encuentre de México, puede contactarse y sumarse de manera virtual y anónima a este grupo y a este espacio. ¿Qué tal? ¿Vamos a cortar? Pues vamos a un corte, Sí. ahorita regresamos. Y bueno, llegó el momento en los que vamos a ponerlos a pensar un poquito, o pensar en mucho, donde ya Blanquita me dejó hablar, gracias Blanca, ya por fin, ya sí tengo voz, mamá, estoy aquí hablando. Ni aguantas nada. No, yo sé que no, es puro show. Bueno, el programa se llama Abraxas por actuación en particular. Abraxas es un dios egipcio, es un dios dual, tiene una parte buena y tiene una parte mala. La pregunta que hacemos a todos los invitados es, ¿cuál es su Abraxas? ¿Cuál es su parte buena y cuál es su parte mala? Mi parte mala te diría que es la ira. Y mi parte buena es la perseverancia. Ok. Sí, hay que pensarlo. A ver, tu parte buena y tu parte mala. No, también como sobreviviente de abuso en la infancia diría la ira es una parte mala, que tiene mucho que ver con todo ese trauma complejo que nos tocó sufrir y sobrellevar. Y si tuviera una parte buena, el idealismo que por suerte pude canalizar junto con Silvia en esta acción colectiva que es Adultos por los Derechos de la Infancia. O sea, sentir que hay causas nobles, como la de ponerse al servicio de la defensa de la infancia. Claro. Creo que en mi caso tuve la suerte que un motor sea lo que podríamos llamar idealismo. Me parece que esa es una parte buena. ¿Qué tal? Bien bajado el balón, ¿verdad, Greta? Sí. Bastante bien bajado el balón. Yo tengo una duda. Como adulto que trabajo con niños, ¿cómo puedo identificar cuando un niño sufrió de abuso o sufrió de abuso infantil? Marita Müller, que es una psicóloga especialista de Argentina en el tema, ella dice que cualquier cambio que uno ve en un niño, niña o adolescente, primero pensar abuso.
Ella se ríe cuando dice, porque es al revés de lo que habitualmente decimos. Viste que habitualmente uno ve un cambio de actitud en un niño, una niña, un adolescente, y decimos, si el adolescente está tomando alcohol, decimos, es la mala junta, son los amigos, está rebelde, en la edad, los papás se separaron, no es que nos mudamos, nació mi hermanito cuando son más chiquititos. Entonces ella dice, primero pensar que abuso o alguna cosa que le esté dando sufrimiento. Ahora también veíamos, por ejemplo, niños que de repente no quieren ir más a la escuela. Y era un niño que hasta ahora venía yendo a la escuela, pero de repente empieza a decir que no, empieza a llorar, empieza a no querer ir. En lugar de pensar, ay, está vago, no sé, no quiere quedarse durmiendo y demás, pensar si en la escuela no le estará pasando algo. Claro. Sea abuso sexual o sea que quizás está recibiendo acoso por parte de los compañeros o está viendo alguna situación que le está molestando. Entonces, siempre, ante cualquier cambio, pensar. Hay compañeras, por ejemplo, en el grupo de pares que plantean, eran buenas alumnas. Y vacación de verano, vuelven a la escuela el otro año, repiten. Y ella dice, ahora que es mayor, viene al grupo, y dice, nadie se dio cuenta que en el verano me había pasado algo. Que no era la misma niña que venía a la misma escuela, que venía bien, que hubo un cambio. Otra compañera también de la escuela contaba, ella se hacía pis en la escuela hasta los 13 años. Mirá, entonces, ¿qué pasaba? Las maestras la rechazaban, las compañeras la rechazaban. Esta compañera era abusada por su hermano mayor. Entonces, vos ves eso, o sea, pensar sino abrir la posibilidad de que... Claro, dudar. Tal cual. En mi caso, cuando a mí lo que me pasó claramente, yo era muy extrovertida, muy de actuar, muy de presentar obras de teatro, cantar y hacer las obras para toda la familia, disfrazarme, bailaba y demás. Y de repente pasé a ser una niña recontralectora, no salía dentro de mi habitación. Hubo un cambio clarísimo. Para eso no lo vio nadie. O sea, no hay lectura de que hubo algo en ese movimiento corporal que yo tenía que de repente se opacó. Bueno, ese tipo de cosas es la que nosotros por lo menos damos como... Después, cuando en una escuela, por ejemplo, hay un niño que está agrediendo de otro, que muchas veces pasa en la escuela y pasa doble cosa. Por un lado, cuando una mamá dice, mi hijo está siendo abusado por un compañerito, en la escuela dicen muchas veces, nos ha pasado, dicen, no es importante porque es una cosa entre niños. No es así. Nosotros tenemos muchos compañeros que han sido abusados por sus hermanos, por sus primos, y que en verdad la vivencia del abuso sexual es exactamente igual a que si es por un adulto. O sea, el que está siendo victimizado lo vive de igual manera. Pero acá nosotros decimos, cuando hay dos niños, estamos diciendo, ¿qué está pasando en el niño que se comporta como agresor? ¿Quién le enseñó a ser agresor? Sí, porque aprendió. ¿Dónde aprendió ese modelo de relación? Entonces decimos, en estos casos hay dos víctimas. O sea, el niño que está claramente siendo víctima y el que está en este momento comportándose como agresor también ha sido víctima de algún adulto que de alguna manera le introdujo un modo de relación con el cuerpo propio y con el del otro que no está acorde a la edad, que no está bien, ahí hay abuso. Y eso, bueno, también es otra cosa a tener en cuenta cuando te movés con chicos. El chico que acosa, el chico que golpea, el que maltrata al compañero, el que está siempre agrediendo. Hay que preguntarse, quizás no es violencia sexual, pero seguramente está viviendo algún tipo de violencia que lo está repitiendo en donde puede, donde están sus amigos, en los diferentes vínculos, ¿no? Redes sociales, próximo proyecto. Se quedan todavía aquí en Guadalajara 15 días más. ¿Qué es lo que va a haber en estos 15 días? ¿Dónde los podemos encontrar? Ir a escucharlo. Bueno, ya venimos compartiendo muy buenas actividades aquí en Guadalajara. Estuvimos en el Centro Estatal de Derechos Humanos, una muy buena jornada. En el Centro Educativo Koala, estuvimos con la Corporativa de Fundaciones, estuvimos y estamos con un grupo de agentes de protección infantil de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, que están trabajando por velar por la defensa de los derechos de infancia en el contexto del Mundial. Un grupo muy interesante de profesionales de distintas disciplinas que tuvimos la suerte que en el mes de abril nos convocaran para ayudar a capacitarlos. Y de hecho ahora estamos, por ejemplo, en los FanFest acompañando su trabajo. Mañana, sin ir más lejos, vamos a tener la suerte de estar en el partido México-Corea del Sur. Y vamos a estar en los otros dos juegos que van a tener lugar aquí en Guadalajara, el de Colombia-Congo y el de España y Uruguay.
El 30 de noviembre a las 11:30 en el TEC de Monterrey. Muy bien. Vamos a estar compartiendo una gran charla abierta a la comunidad junto a una organización muy valiosa que hay aquí en Guadalajara, que es la Fundación Paz. De nuestra amiga Maricela Moguel. Saludos. Gran amiga y compañera y gran gestora de nuestra agenda aquí en Guadalajara. Así que ese día, 30 de noviembre, 11:30, TEC de Monterrey, es una gran convocatoria. Y como les decíamos, más toda esta presencia en los FanFest, en los partidos, con este grupo de agentes de protección infantil, y hay otras más en distintas instancias comunitarias de Guadalajara, pero que todavía no sabemos cuán abiertas a la comunidad son. Por eso no las mencionamos, pero que siempre las van a encontrar en nuestras redes. ¿Cuáles son las redes sociales? La de la campaña Cuidar la Niñez es parte del juego. Está el Instagram, Cuidar es parte del juego. El Facebook, Cuidar la Niñez es parte del juego. La página web, cuidarespartedeljuego.com. Y también todas las redes de nuestra asociación civil, Adultos por los Derechos de la Infancia, que estamos en Instagram como Adultos por la Infancia, en Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia, en X, Adultos, en YouTube, Adultos por los Derechos de la Infancia, la web, adultosporlosderechosdelainfancia.com. En cualquiera de esas vías de la campaña Cuidar la Niñez es parte del juego, o de Adultos por los Derechos de la Infancia, nos pueden encontrar en cualquier momento del día, de la noche, y a partir de ahí, a la vez, entrar en contacto con nuestro colectivo y con las distintas redes de organizaciones con las que trabajamos en conjunto. Esto nos parece importante destacarlo, porque aunque hablamos de un mundo tan amplio, tan diverso, el movimiento de redes solidarias, sin ir más lejos, nuestra campaña Cuidar la Niñez es parte del juego, la armamos con organizaciones de sobrevivientes de abuso de todo el mundo, especialmente de África, de Europa y de toda América, pero teniendo grupos dentro que nuclean a sobrevivientes de todos los continentes. O sea que quiero decir, no es menor, sin lugar a dudas, lo que venimos construyendo y ofreciendo a la comunidad sobrevivientes de abuso de distintas partes del mundo, que sobreponiéndonos a muchas dificultades, hace ya varios años que salimos a luchar, a trabajar y a construir redes a nivel mundial, que entre otras cosas, si hay algo que ya hemos logrado, es romper el tabú histórico del silencio y de la negación. Sí, algo muy importante. Así que con esperanza, cuando nos toca andar por distintos lugares del mundo, vemos todo lo que falta, que es muchísimo. Sí, que falta muchísimo. Y todo lo que nos falta como sociedad cambiar, que eso es lo fundamental, el cambio de la sociedad. Pero a la vez hay algo que venimos construyendo las y los sobrevivientes, que ya es un antes y un después en la historia de la violencia sexual contra la infancia. Y eso nos parece muy esperanzador, que quienes nos están viendo y escuchando lo puedan saber, y puedan saber que buscándonos se van a estar a su vez contactando con experiencias y trabajos de muchos lugares del mundo. Por supuesto. Y digo, a mí lo que me parece muy importante es que ahorita, en esta era en la cual todos los niños tienen un teléfono a la mano, pues digo, bueno o malo, pueden checar las redes y pueden verificarlos y pueden decir, a lo mejor me siento así, y pueden llegar a ustedes. Totalmente, sí. Las redes es un lugar de riesgo también. Sí, demasiado. Lo sabemos, sí. Pero lo importante ahí es que cualquier niño o niña que está escuchando, adolescente, que ve algo raro, que siente algo raro, que sepa que se puede comunicar, que sepa que hay otros y otras que pasamos por lo mismo, y que si no sabemos algo lo podemos averiguar, que eso también está bueno saber. Quizás no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos la posibilidad de preguntar a uno, preguntar al otro, ir a averiguar. Lo más importante de todo es no quedarse solo o sola sintiendo que me avergüenzo de mí, que me avergüenzo de lo que hice. En este tipo de delitos hay que tener en claro que la única vergüenza tiene que ir hacia el agresor y hacia sus cómplices, pero a veces es muy difícil sentirse, porque uno se siente muy avergonzado y muy solo y sola, y lo importante es esto, es juntarse con otro y dejar que de alguna manera el otro también me pueda escuchar y me pueda proteger, o pueda buscar alguna solución. Siempre en grupo es mejor. Nunca quedarse solo, sola y aislado. Esa sería la cosa. Yo creo que a lo mejor, por ejemplo, como con Tona, que tiene una escuela de fútbol en donde hay niños,
o menores de edad. Muchas veces creemos como papás de que no, que mi hijo no escuche eso, que mi hijo no sepa que existe el abuso sexual, que mi hijo no lo ha vivido, ¿para qué le traigo esa información? Y a lo mejor puede ser algo muy erróneo de nosotros como padres, el no querer que nuestros hijos sepan lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Ocultarlo. Entonces, creo que cuentan con un equipo muy grande, no precisamente para hacer esto de una manera negativa, sino más bien de una manera positiva. El poder llevar esta información, estas campañas que ustedes hacen por todo el mundo, para que los niños que no han sido abusados nunca, pues no les pase nunca. O sea, no es así como que, ya tiene 10, 15 años y no le pasó, ya está libre. No. O sea, pero a lo mejor ese niño puede detectar cuando algo está pasando, tal cual. Y no de él, sino de un compañerito, ¿no? Tal cual, o de él, o ver situaciones que les parecen raras a los chicos y que lo pueden tener algún adulto o adulta que contarle. Y además esto, recordad que somos uno de cada 5. O sea, es como que decir no le pasó, no le va a pasar, mejor que todos los chicos estén prevenidos y sepan, y sepan que algo también que es muy importante cuando habla del trauma complejo, de nuestros dolores, además de la violencia sexual que sufrimos, fue por justamente esto. Los adultos a los que les contamos no hicieron nada, la sociedad que teníamos alrededor dudaba de nosotros, seguían invitando a los agresores a los casamientos, a la fiesta, a las navidades. O sea, nos hizo mucho daño esa sociedad adulta y nuestras comunidades que fueron cómplices de los agresores. Ser agresor sexual es un delito, tienen que ir presos, es un delincuente. No es, bueno, pongámoslo, porque, o sea, hay muchas veces situaciones familiares o sociales que como que quieren minimizar, es un delito con el cual tiene que ir preso a la persona que lo hace. Y esto hay que entenderlo, que es grave. No es que yo puedo decir, no digamos nada, qué vergüenza que se enteren los vecinos, no, es algo muy grave, pero a la vez, si la víctima es escuchada y sostenida, no va a acarrear toda una vida de sufrimiento o de dolores como nosotros, que tuvimos décadas con síntomas, sin entender lo que nos había pasado, con culpas, con problemas con nuestra relación con nuestro cuerpo, con los demás, toda una conflictiva, que no fue solo el evento, sino que fue la suma de todas las soledades que hizo nuestra sociedad, que mantuvo nuestra sociedad, al no dejarnos hablar, al no permitirnos escuchar, y no hacer ningún cambio con respecto cuando señalamos a los agresores. Eso es muy importante. Hay que hablar, hay que hablar y hay que hablar y hay que hablar. Sí. Yo creo que unas campañas sobre este tipo de delitos son muy buenas en todas las escuelas, precisamente para eso también sería una forma de prevenir, de que el niño diga, el que alguien me esté tocando no es bueno, no es correcto. El que alguien me vea cuando me estoy bañando o estoy dormido, no es correcto. Entonces yo creo que es donde podemos empezar para que los niños y niñas de todo el mundo puedan decir algo que está pasando en mi casa. Todavía no hay una violación sexual o un acto tal, pero puedo prevenirlo. Claro, porque creo que a lo mejor eso no me gusta, no es algo que me haga sentir bien o seguro. Entonces creo que es muy bueno. Yo quiero felicitarlos, gracias. Primero que nada, por hablar, por hacer esta fundación, porque sé que se les han cerrado muchas puertas y sé que a lo mejor han sido juzgados por mucha gente y que no ha sido fácil y aún así no se han aborrecidos. Aún así dicen, no me importa, yo tengo que hablar, yo tengo que decir lo que viví y yo tengo que evitar que alguien lo viva. Y si alguien ya lo vivió, que sepa que hay ayuda, que hay esas redes de apoyo a nivel mundial en donde puedes surgir ese tipo de ayudas. Y yo creo que a lo mejor esto le va a dejar mucho conocimiento a Tona de cómo poder detectar a tus niños que tienes en la escuela si alguien está siendo abusado. Y a veces que, como bien lo dijiste, no simplemente un abuso sexual, sino un abuso verbal, el bullying que está tan ahorita latente, que a lo mejor el bullying ha existido toda la vida, pero hasta que se le puso un nombre fue que se empezó a detectar. Y cómo darte cuenta que ese niño está cambiando su modo de ser por una situación en específico. Se me hizo muy fuerte cuando dijiste, casi siempre, cuando un niño cambia, es por un abuso sexual. O sea, yo pensaría,
un divorcio de papás, la muerte Sí. de un Se familiar. justifica, ¿no? De repente. Sí. Claro. Y lo que dice el dicho, no piensa mal y acertarás. Y digo, las cifras, híjole, das para que más o menos le pagamos un parámetro, ¿no? En redes sociales, en Facebook te permite 5,000 amigos. Si es uno de cada 5, en tu perfil de Facebook hay 1,000 personas. 1,000 personas. Tal cual. O sea, Sí, tal cual, o sea, las cifras son Tal cual. y Y cada una de atmosféricas, esas personas claro. se siente absolutamente sola. Sí. Eso es lo terrible. Sí. Somos millones y nos sentimos absolutamente solos, avergonzados. O sea, que nadie nos va a comprender y a Sí. entender. Eso es lo que ha hecho el silenciamiento social. Sí, porque de repente es más sencillo decir, es que fue tu culpa, tú lo provocaste, es que no es cierto, es que tú esto, es que tú qué hiciste, o sea, en vez de como bien le dicen, ¿no? Es un delito, tiene que ir a la cárcel. No, es que fue culpa de fulano, es que tú lo hiciste, es que también tú que le dijiste, o sea, Sí, vos ¿Cómo sabés que provocaste, no? algo que tiene que ver en mi caso personal con esta campaña de cuidar la niñez es parte del juego de la que con tanta alegría somos creadores y parte con sobrevivientes de abuso de distintas partes del mundo. Hablando de un mundial de fútbol masculino, claro, nosotros y nosotras venimos de un país como la Argentina, donde el fútbol es una verdadera religión nacional, sí, por supuesto, que alcanza niveles de fanatismo con mucha violencia, al punto que en las canchas de fútbol de Argentina desde hace años no puede haber dos hinchadas juntas. Los partidos en primera división Sí, se juegan sí, sin sí. público visitante, sí, claro, sí, para evitar violencia. Bueno, un caso muy particular, el del fanatismo, el hinchismo argentino. Y en mi caso, cuando sufrí abuso en mi infancia, hace más de 30 años, yo era en la ciudad de Buenos Aires, muy hincha de un equipo que se llama San Lorenzo de Almagro, sí, un gran club de Buenos Aires. sí, Y yo siempre cuento que en ese momento yo iba a las canchas de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, a la tribuna popular de San Lorenzo, a la porra de San Lorenzo, del ciclón, como le decimos allí. Y lo que pasaba era que en ese momento el ídolo de San Lorenzo, que era su director técnico, el Bambino Veira, sí, en ese momento había abusado sexualmente de un niño que tenía mi mismo nombre, mi misma edad, delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial. Pero, pese al juicio y condena judicial, en la tribuna popular de San Lorenzo, en la Argentina el fútbol tiene una impronta muy machista, sí. al punto que, por ejemplo, el fútbol femenil tiene mucha menos presencia que el que tiene el fútbol femenil aquí en México. Y más de 30 años atrás las canchas todavía eran un lugar casi exclusivamente de varones. Entonces yo estaba ahí como niño en la tribuna popular de San Lorenzo, rodeado de varones adultos, tribuna de tablón todavía, no eran de cemento. ¿Y qué pasaba? La hinchada de San Lorenzo cantaba canciones reivindicando al Bambino Veira y burlándose con nombre y apellido del niño víctima. Y entonces, para ese niño que yo era, que el fútbol significaba tanto, que San Lorenzo era el lugar de pertenencia afectiva que yo tenía, Sí, claro. esa experiencia fue, yo en ese momento estaba sufriendo abusos en el colegio marianista, y yo estaba ahí paradito y decía, tierra tragame. Y es mejor que no haga nada con lo que me está pasando, porque ya no el colegio marianista o mi familia, que era un lugar también de mucha violencia, mi sensación era que esa sociedad adulta que me rodeaba, lejos de saber escucharme y de protegerme, ¿Te iban a atacar? y a mí eso me quedó siempre como un gran dolor. Y por eso, entre muchas cosas, ante un evento, ante una gran fiesta global como es un mundial de fútbol masculino, cuando soñamos esta campaña, entre las muchas cosas a las que apelamos, también es a la responsabilidad que tenemos las y los aficionados, la afición, la porra, hasta cuestiones aparentemente inocentes como qué es lo que cantamos, qué es lo que decimos. Proteger. Y con lo que implica el fútbol para los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Por supuesto. Y digo, Vieira estuvo aquí en México, dirigió al América, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, no sé si fue antes o después de ser en San Lorenzo, pero Vieira estuvo aquí en México también. Entonces digo, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Sí, exactamente. Y ahorita estamos hablando de una niñez y a lo mejor una adolescencia. ¿Qué pasa si un adulto sufre una violencia sexual? ¿También puede acercarse con ustedes? A nosotros, mira, nos ha pasado en el grupo, se han acercado
desde compañeras que no recuerdan haber sido abusados sexualmente, pero ellos dicen tengo todos los síntomas. O sea, han encontrado en internet o leído y demás, y dicen tengo todos los síntomas de haber sido abusada, pero no recuerdo abuso y han venido al grupo y al grupo les sirve. Han venido compañeros que no recuerdan abuso sexual, pero sí mucho abuso físico y maltrato físico y psicológico, y el grupo les sirve. Y han venido compañeras que fueron violadas en la adultez en vía pública y que no encontrando un grupo para ellas, han venido al grupo y también les sirve, porque lo que hace el grupo es te rompe el aislamiento y tenés a alguien que te está escuchando de manera empática y que cree lo que estás diciendo, y eso ya te libera de muchísima carga que daba esto de que la víctima no se le cree, que se le repregunta, que se le dice, ¿estás segura? Esto, ¿qué hiciste vos? ¿Estás segura lo que hiciste? O sea, todo eso que genera tanto dolor en el que está contando algo que le resulta muy difícil contarlo, que bueno, el grupo sirve también. Así que están también invitados e invitadas porque hemos visto que funciona. Sí, por ejemplo, acá nos acompaña el libro Somos Sobrevivientes, que tiene una muy linda particularidad, y es que está escrito por 8 de las escritoras y escritores más reconocidos de la Argentina actual, como Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, entre otros y otras notables. ¿Qué hicieron? Se juntaron este verdadero seleccionado de escritores y escritoras, realmente, un verdadero seleccionado, para contar 8 historias de quienes integramos Adultos por los Derechos de la Infancia y la historia de nuestro grupo de pares, ese grupo que tenemos todos los sábados de manera virtual y anónima a las 12 horas de Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Ahí pueden encontrar, por ejemplo, la historia de una compañera que se llama Vera, que acaba de fallecer, que se acercó a nuestro grupo con más de 80 años, porque una vez, como tantas y tantos, nos vio en los medios de comunicación y ella sintió que podía ponerle palabras a los abusos que había sufrido siendo niña por parte de su progenitor. Se acerca a nuestro grupo con más de 80 años y pasa a ser una protagonista fundamental de nuestro grupo de pares, hasta el momento en que falleció, inclusive dándole a su historia un sentido público que sirvió para alentar a muchísimos jóvenes a sentir que podían compartir su historia. Digo esto porque, vinculándolo con tu pregunta, sencillamente acá que hay 8 historias que resumen nuestro grupo, van desde Vera, que falleció, reitero, lamentablemente el año pasado con casi 90 años, hasta un niño víctima en el sur de la Argentina, en la Patagonia, que fue protegido por su papá ante una progenitora abusadora, que fue juzgada y condenada. Es decir, un espectro también de generaciones, de lugares geográficos, sociales, y de cómo el grupo sirve y que a su vez nunca es tarde, que no hay edades. Claro. Todo eso también está muy bien narrado en este libro Somos Sobrevivientes. Si alguien quiere conseguir ese libro. ¿Dónde se consigue? El libro, en la editorial Alfaguara, que fue la que lo editó, que por cierto tenemos la esperanza de estar presentes de nuevo aquí a fin de noviembre en la fila. Sí, ahí estaremos. Sí, tenemos esa ilusión de que nuestra causa a través del libro pueda estar presente. A través de las redes de Alfaguara y de Penguin Random House está disponible en formato electrónico, también se lo consigue en Amazon. Y ciertamente nos gustaría que pudiera estar ya también físicamente en las librerías mexicanas. Por supuesto, sería muy... Ahí convivirían con Tona, porque Tona es escritor de libros. Andamos en esos pininos de escribir, nos gusta, estamos todavía aprendiendo. Y aparte, mi escuela de fútbol, vamos a la fila. Somos la única escuela de fútbol que vamos año por año a la fila. Qué bueno. Entonces, si por ahí están, vamos a llevarlos con todos los niños. Qué Qué bueno. bueno. Los conozcan exactamente. Qué bueno. Sí, hace falta más lectores y menos futbolistas. Tenemos la feria más grande del mundo del libro y somos el país menos lector. Que menos lector. Sí. Tristemente. Así es. Uy, estamos, bueno, todas estas cosas aquí en la tierra de Juan Rulfo, nada Sí, menos. exactamente. Nada menos. Sí, así es. Bueno, pero bueno, así, hablando de futbolistas y lectores, un símbolo puede ser, hablando de un argentino como Jorge Valdano. Escribe riquísimo, ¿No? Me encanta cómo escribe. Creo que en sus libros no solo habla de fútbol, tienen que leerlo. Tiene un libro que me encanta, creo que es el de, corríjanme,
Miedos y otras hierbas. Claro, bueno, él habla siempre del miedo escénico. Sí, no, y el libro está fantástico, historias cortas que tienen que ver con el fútbol, pero de una manera muy rica. El libro se digiere delicioso. Y hablando de fútbol y literatura, Sí, nosotros somos fanas de Villoro. No sé Villoro si- también. Sí. Juan Villoro, Juan gran Villoro. escritor Sí. mexicano, recomiendo enfáticamente sus libros, sus ensayos, sus crónicas Sí, y sus libros sobre fútbol. Ahora acaba de sacar uno antes del Mundial que se llama Los Héroes Numerados. sí. Que nada, y escucharlo hablar de fútbol, además tiene un sentido del humor muy, muy interesante. Un escritor mexicano, él es del Sí. Necaxa, Juan Villoro. De los 11 que tienen de Caxa, porque no tienen mucha afición. ¿Ustedes a quién le van? Yo al Atlas. Al Atlas. Yo no soy futbolera. Hasta Sal. Sí, o sea, yo respeto mucho el deporte. Mis hijos son karatecas, entonces no. Otro tipo de patadas. Es otro tipo de patadas, exactamente. Bueno, que y justamente. Pero no me niego a ver un partido, más no sé, yo nada más sé que cuando la pelota entra es gol. Y eso cuenta. Es lo único que vale la pena. Es lo único. Que entre. Y Y entre que más entra entre a la pelotita, portería mejor. contraria, no la tuya, ¿no? No, pero o sea, entre más entra cualquier dos porterías, se pone divertido. Sí. Es todo el chiste. Meter el Sí, balón pero al cuadrito. no soy futbolera. En casa nunca fuimos futboleros, mi papá tampoco, y a pesar de tener 5 hijos varones, ninguno es futbolero. Mira, Está muy bien. Sí, se practica otro tipo de deporte en casa. bueno. Por cierto, decíamos, ojalá poder traerle suerte al Tri en este torneo. No es Sí, claro. demagogia. Estamos aquí en este torneo, nuestra primera camiseta es la del Tri. Bueno, que Pero por punto ya llegaron y ya se rompió un récord. Sí, ya no. Sí, ya. No, Ya pasaron. Y aparte ayer el récord de Messi también, digo, ya está dentro del top de goleadores del mundial. Entonces Vamos. digo, uno que es Messi lover está feliz. Sí, Messi es mejor del dicho. Y bueno, productor, ¿algo más que decir? ¿Algo con lo que queramos cerrar? Sí. Bueno, las de la campaña, cuidar la niñez es parte del juego, el Instagram, cuidar es parte del juego, o Facebook, cuidar la niñez es parte del juego. Y Adultos por los Derechos de la Infancia, nuestro colectivo y asociación civil, el Instagram, Adultos por la Infancia, el Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia. También hay otras redes, pero no queremos abrumar. Y en nuestro caso, en adultos, siempre van a ver la palabra escrita con una X en lugar de la O. Lo pronunciamos igual, adultos, pero en todas las redes van a ver adultos con la X en lugar de la O. Adultos por los Derechos de la Infancia. Ok. ¿Y su evento? El 30 de junio a las 11:30 horas en el TEC de Monterrey. Abierto a toda la comunidad. agradecer a nuestra amiga Marisela Moguel, Claro. porque es quien nos presentó con ustedes, una gran amiga, gran empresaria, que defiende mucho precisamente los derechos de los niños. Totalmente. Y es la que nos está armando la agenda y colaborando, sí, absolutamente. Sí, gran compañera. Salud, salud. Y bueno, también agradecer a Casa Cigales, que nos dio la apertura. Esperamos que nos sigan dejando estar aquí por más tiempo. Y bueno, señora presidenta, gracias. Gracias Gracias a por ti, dejarme Tomás. hablar. Sí, pues ya, atrás de cámaras ustedes no ven, pero No, ya, pues, me porque regañaron y me dijeron, ya, están los córtale, productores, deja de hablar. eso. Y bueno, Wampi, te queremos, te deseamos lo mejor. Esperemos Te que, perdiste, Juanpi. sí, esperamos que ya regrese el próximo programa. Es broma lo de que vinieron por él, ¿eh? No es de verdad, ya lo conocemos. Ese muchacho se enamora y se pierde en el alcohol. No, eso es broma. No, es de verdad, eso fue la verdad. Nos vemos. Ay, no. Gracias. Muchas Bye. gracias. Gran abrazo. Gracias.